Buenos días, compañeros. Hoy vamos a recordar un poco lo que vimos en las semanas anteriores acerca de la erraticidad y lo que vimos ayer acerca de los diferentes mundos habitados. Recordaremos, vamos a comentar un poco qué son las esferas espirituales y veremos que hay una diferencia con lo que hemos visto ayer acerca de los mundos transitorios. Entonces, en el capítulo 3 del Evangelio según el Espiritismo, que estuvimos estudiando ayer y la semana anterior, pues en el ítem 1 nos trae este texto que son palabras del Maestro Jesús que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Si así no fuera, yo os lo habría dicho, pues me voy a prepararos un lugar, y después de que me haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, también estéis vosotros. Bueno, pues ahora vamos a ir comentando un poco qué información nos trae los espíritus superiores en ese capítulo 3, especialmente en los ítems 2, 3, 4 y 5. Nos están hablando de que la casa del Padre que se refiere a Jesús es el universo. Y podemos sacar tres ideas de estos diferentes tipos de mundos habitados, ¿no? Primero, se refiere a la pluralidad de los mundos habitados, que en el universo ofrece a los espíritus encarnados estancias apropiadas a su adelanto. O sea, son mundos donde vamos para reencarnar, son mundos físicos que están preparados para la encarnación de espíritus, pero luego depende del adelanto del espíritu. Luego veremos más adelante las categorías de estos mundos habitados. Muy bien, esa es la primera idea. La segunda idea nos habla de las regiones en el mundo espiritual, donde los espíritus se agrupan por afinidad y que no están circunscritas ni localizadas. Hoy vamos a comentar muy por encima este tema porque también es un tema que merece una clase especial para tratarlo, porque también tiene varias categorías según el grado de espiritualidad que tienen los espíritus ahí reunidos. Y luego, por último, también nos llama la atención para los diferentes departamentos de la mente, porque aunque estemos reencarnados ahora mismo aquí en la Tierra, pues podemos tener dentro de nosotros mismos eh, estas moradas, ¿no? Que serían el estado que yo me encuentro, según que es donde se encuentra el pensamiento y reacciones, dramas y tragedias, anhelos y realidades del mundo. Un ejemplo, pues si yo soy una persona celosa o envidiosa y estoy viendo que las personas que me rodean están bien y están, pues para mí esto crea mi propio infierno, porque como sabéis, el infierno circunscrito, que se habla tanto, no existe. El infierno está dentro de nosotros, es un estado mental nuestro. Entonces, pero luego sí que está la parte en el mundo espiritual, somos como que atraídos según nuestro estado mental. Entonces, de esto hablaremos más adelante con más tiempo. Hoy solo es pequeños comentarios para que vayamos pensando en el tema, pero sí que entraremos bastante hoy en lo que son los mundos habitados y luego vamos a hacer la diferencia entre el mundo espiritual, las esferas espirituales y el mundo transitorio. Muy bien, entonces para que empecemos a calentar motores, vamos a recordar que somos espíritus inmortales y que según el uso que nosotros hacemos de nuestras facultades intelecto-morales durante nuestro periodo encarnados, o sea, con el cuerpo físico, lo que somos ahora mismo, seremos felices o infelices en el mundo espiritual. El periodo en que estamos en el mundo espiritual esperando una nueva reencarnación se llama erraticidad. Esta palabra es muy importante, entonces vamos a hablar un poquito sobre ella.
que fue los temas, es el tema que hemos estado viendo la semana pasada y esta semana. Entonces, vamos a recordar qué ideas podemos sacar de la erraticidad, que es este periodo donde estamos entre una reencarnación y otra. Estamos esperando y preparándonos para la siguiente encarnación. Entonces, la erraticidad no es un signo de inferioridad para los espíritus. Hay espíritus errantes de todas clases y categorías, menos del primer orden o espíritus puros, que no tienen la necesidad de reencarnar y por lo tanto no podemos considerar como errantes, porque hemos dicho que para ser espíritu errante la erraticidad es el periodo que hay entre una encarnación y otra, donde el espíritu se está preparando para la siguiente encarnación y si ellos no van a reencarnar, pues no los podemos considerar como espíritus errantes, porque ya no hay esta necesidad de reencarnación. Para los que no os acordáis, los espíritus puros o el primer orden es aquella categoría en la que todos llegaremos, pero que aquí en la tierra de momento solo ha encarnado Jesús como espíritu puro. Pero esto está, la información de las categorías de espíritu está de la pregunta 100 a 113, si no me equivoco, del libro de los espíritus, por si alguien quiere revisar este tema, que es muy importante porque lo veremos muchas veces en varios otros estudios. Entonces es bueno entenderlo bien. En la erraticidad que el espíritu despojado del velo material del cuerpo reconoce sus existencias anteriores y las faltas que le alejan de la perfección y del bien infinito. Entonces, es también como eligen nuevas pruebas al objeto de adelantar más rápidamente. Durante este periodo de erraticidad, podemos estar en las regiones espirituales o en los mundos transitorios, ¿vale? O sea, cuando yo desencarne, pues me voy a ir al mundo espiritual. Y puedo ir a regiones espirituales que son las colonias. Luego veremos que hay varias denominaciones para esas regiones espirituales en el mundo espiritual que está circunscrito a los mundos habitados. En el caso de la tierra, pues hay varias categorías. O me voy a ir a un mundo transitorio, que veremos más adelante qué es la definición de los mundos transitorios. La duración de la erraticidad es extremadamente variable, siendo más o menos prolongada según el nivel evolutivo de cada espíritu. Entonces, no es igual para todos. No podemos generalizar, no podemos decir, no, después de 20 años o después de 10 años o después de 5, es que no, depende mucho de cada caso, de las necesidades que hay, tanto para el espíritu como para los espíritus que están vinculados a él. Y depende de cómo fue también su desencarnación, depende de muchos factores. Entonces no podemos generalizar cuánto tiempo estamos en el mundo espiritual, en la erraticidad. En este estado de erraticidad, los espíritus no permanecen inactivos. Estudian, observan, buscan informaciones que enriquezcan sus conocimientos acerca de las cosas, procurando el mejor medio de elevarse. Entonces, cuando estamos en la erraticidad, como hemos visto en la diapositiva anterior, nosotros pues estudiamos, estamos fuera del cuerpo y entonces nosotros nos ponemos a estudiar porque buscamos mejorar siempre. Entonces, en general también, porque luego hay espíritus que están más endurecidos y que necesitan pues más tiempo y necesitan ser guiados, pero en general tenemos las ganas de progresar, de corregir faltas nuestras del pasado, entonces, o de ayudar. Entonces, en general, estamos en el mundo espiritual haciendo este estudio de la vida, de las vidas anteriores que hemos tenido y buscando trazar un plan para que nos ayude a desarrollarnos cada vez más. Entonces, el estado del espíritu, según esto que hemos estado hablando hasta ahora, como espíritu podemos estar en 3 estados.
desencarnado o en la erraticidad, y ahí estamos hablando del espíritu y el periespíritu. Encarnado, que es lo que somos ahora mismo, que estamos hablando de espíritu, periespíritu y cuerpo físico, o el espíritu puro, que estamos hablando de espíritu y periespíritu, pero es un periespíritu mucho más depurado que el nuestro y que para nosotros llega a ser como que, como si no existiera, porque es tan imperceptible que es como que no existiera. Ahora vamos a hablar de los diferentes mundos habitados, porque como hemos visto en la primera diapositiva, los mundos habitados es la primera idea que podemos sacar de estas palabras de Jesús. Entonces, en los mundos habitados podemos clasificar, pero Kardec dice que no son infinitos. Lo que pasa es que podemos juntarlos y hacer didácticamente esta clasificación, pero que no es absoluta. Entonces, nos clasifica Kardec y los espíritus superiores como mundos primitivos, mundos de expiación y prueba, mundos regeneradores, mundos felices, mundos celestiales o divinos. Más adelante, en este mismo capítulo 3 del Evangelio según el Espiritismo, se desarrolla bastante bien cada tema, cada clasificación, cada clase de estos mundos habitados. La Tierra ahora mismo es un mundo de expiación y prueba que va a pasar, que estamos en proceso de transición para un mundo de regeneración. Entonces, ya fuimos mundo primitivo, ya fuimos, antes del mundo primitivo habíamos sido mundo transitorio, que veremos luego pasamos a mundo primitivo, luego está el mundo de expiación y prueba y estamos dando el paso para ser mundo de regeneración. Entonces, la Tierra pertenece a la categoría de los mundos de expiación y pruebas, por eso en ella el hombre está expuesto a tantas miserias. Hemos visto aquí que en el mundo de expiación y pruebas el mal es predominante. En vuestro mundo, dicen los espíritus, tenéis necesidad del mal para sentir el bien, de la noche para admirar la luz, de la enfermedad para apreciar la salud. Necesitamos todavía comparar las dos cosas. Al mismo tiempo que los seres vivos progresan moralmente, los mundos en que ellos habitan progresan materialmente también. Ahora pasaremos al tema de los mundos transitorios, que fue objeto del estudio de ayer. Entonces, los mundos transitorios son mundos particularmente destinados a los seres errantes, mundos que les pueden servir de habitación temporaria. Son, entre los otros mundos, posiciones intermediarias, graduadas de acuerdo con la naturaleza de los espíritus que a ellas pueden tener acceso y donde ellos gozan de mayor o menor bienestar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí donde estamos viendo los mundos primitivos, mundos de expiación y prueba, mundos regeneradores, mundos felices y mundos celestiales o divinos, pues entre uno y otro están los mundos transitorios, que es intermediario. Y ahora seguimos hablando del tema para entenderlo un poco mejor. Entonces, los mundos transitorios no se prestan a la encarnación de los seres corpóreos porque en él es estéril su superficie. Esto es muy importante. No reencarnan espíritus en los mundos transitorios. Sirve, como hemos visto aquí, para que ellos estén o nosotros estemos cuando necesario de forma temporaria, como una transición. Esa esterilidad también es transitoria. El mundo transitorio no está destinado para ser siempre un mundo transitorio. Los mundos también progresan, como hemos visto hace un par de minutos.
La Tierra, que hoy es clasificada como planeta de pruebas y expiaciones, ya fue mundo transitorio, como también ya fue mundo primitivo. Ahora vamos a comentar muy por encima porque es un tema muy apasionante y que hay mucha información de esto, pero creo que es importante que hablemos de él de este tema para poder entender la diferencia, porque es muy común que confundamos los mundos transitorios con el mundo espiritual. ¿Vale? Entonces vamos a hablar un poco acerca del mundo espiritual. Otro día hablamos en más profundidad, pero hoy hablamos de esto. Las regiones espirituales, también denominadas moradas, zonas, colonias o esferas espirituales, corresponden a las colectividades de no encarnados existentes en los planos de los espíritus vinculados a este o aquel planeta. O sea, ¿eso qué quiere decir? Pues que cuando nos referimos, los nombres más comunes son estos: moradas, zonas, colonias o esferas espirituales. Cuando nos referimos a esto, nos estamos refiriendo a las regiones espirituales donde nosotros vamos por afinidad y están vinculadas a los planetas. Tenemos informaciones del planeta Tierra, de las colonias espirituales o de las esferas espirituales que hay aquí. Y esto es lo que en otra clase volveremos a hablar. Y ahora, en la pregunta 278, que todavía no la hemos estudiado en el libro de los espíritus, pero es solo para que veamos que Kardec también habla, y en la revista espírita, otra manera de decir también son ciudades espirituales, ¿vale? Entonces, en la revista espírita y en El cielo y el infierno y la justicia divina, que son de autoría de Allan Kardec, él nos trae información acerca de estas ciudades espirituales, de estas regiones que están en el mundo espiritual. Estas regiones son las que nos rodean realmente. Pero luego también hay gradaciones, hay diferentes categorías. Cuanto más cercanos a nosotros, a la crosta de la tierra, pues más parecidos a nosotros, y incluso hay inferiores. Y luego cuanto más elevados son los tipos de espíritus que viven ahí, pues más elevadas son también las ciudades espirituales. Y la materia es más sutil, la materia que la forma, que es para nosotros, a nuestros ojos físicos no podemos ver ninguna de ellas, pero sí que es materia, y es una materia muy sutil, y cuanto más elevados son los espíritus que viven en estas regiones, pues más sutil todavía será la materia que lo compone. Ok, entonces en la pregunta 278 nos dice: ¿están confundidos los espíritus de diferentes órdenes? Sí y no, es decir, se ven, pero se distinguen los unos de los otros. Se separan o se aproximan según la analogía o antipatía de sus sentimientos, como sucede entre vosotros. Forman un mundo cuyo reflejo oscurecido es el vuestro. Esto es muy bonito, porque siempre repetimos, ¿no?, que el mundo físico es una copia imperfecta del mundo espiritual. Y este pensamiento lo sacamos de aquí. Forman un mundo cuyo reflejo oscurecido es el vuestro. Los del mismo grado se reúnen por una especie de afinidad, forman grupos o familias de espíritus unidos por la simpatía y por el fin que se proponen. Los buenos por el deseo de hacer el bien, y los malos por el de hacer el mal, por la venganza de su falta y por la necesidad de encontrarse entre seres semejantes a ellos. Lo mismo sucede en una gran ciudad, donde los hombres de todos los grados, de todas las condiciones, se ven y se encuentran sin confundirse, donde las sociedades se forman por analogía de gustos, donde el vicio y la virtud se codean sin relacionarse. Entonces, rodeando a la Tierra, en el plano extrafísico, existen regiones o esferas espirituales de diferentes grados evolutivos.
ofreciendo características que varían entre simples lugares de permanencia temporaria y verdaderas ciudades espirituales. Estas regiones se dividen gradualmente en lugares de sufrimiento e ignorancia hasta aquellos donde el espíritu en estado de mayor entendimiento es feliz. Considerando a la pertenecencia en su aspecto expiatorio, existen numerosos lugares de prueba en las esferas invisibles para vosotros, destinados a la regeneración y a la preparación de entidades perversas o reincidentes en el crimen, a fin de que conozcan las primeras manifestaciones del remordimiento y el arrepentimiento, que las etapas iniciales de la obra de redención. Estas forman parte de las llamadas zonas inferiores. Entonces, esto solo es para reforzar lo que hemos dicho hace poco, de que hay también diferentes categorías de estas regiones, de estas ciudades espirituales. Lo que sí tenemos que separar es la idea de mundo transitorio con la idea de las regiones espirituales o las ciudades espirituales, que son también transitorias para el espíritu, pero que está vinculado a nuestro planeta. Y el mundo de transición no está vinculado a nuestro planeta. Como hemos visto, el planeta Tierra fue un día, cuando en su formación había sido un mundo de transición, un mundo transitorio, de transición a un mundo transitorio. Fue un mundo transitorio en su formación, pero ya no lo es. Ahora lo que tenemos alrededor nuestro son las colonias espirituales. Los mundos transitorios, ahora como conclusión decimos que los mundos transitorios posiblemente forman parte de los cuerpos celestes diseminados en el universo, pudiendo ser un planeta, un satélite o algo similar, pero no hay mucha información más allá de esto en la codificación. Las regiones espirituales, también denominadas moradas, zonas, colonia o esferas, corresponden a las colectividades de no encarnados existentes en los planos de los espíritus vinculados a este o aquel planeta. Muy bien.